Asistí en estos días a una película que me gustó mucho cuando la vi. Creo que es la segunda o la tercera vez que la veo. Y está hecha o se desarrolla en un acontecimiento real, ¿no? Esta película se llama Una mente maravillosa y el actor principal que da vida a este personaje, que se llama John Forbernaz. El actor principal es Russell Crowe, que es el personaje de Gladiador. Si alguno ha visto la película de Gladiador, pues sabrá que este es el actor que da vida a este personaje, John Forbernaz. ¿Y quién es John Forbernaz? John Forbernaz es un matemático bien reconocido del siglo XX y siglo XXI, porque murió, si no recuerdo mal, en el 2015 en un accidente de coche. Y él es americano. Y bueno, un crítico decía que fue un matemático con una historia digna de contarse, llena de muchos altibajos. Comenzó siendo raro de niño, genio de joven, esquizofrénico de adulto y de nuevo genio en su vejez. Y es que a los 30 años de edad le diagnosticaron la enfermedad de esquizofrenia paranoide. Y la película lo narra muy bien porque hay unos personajes que él se relaciona y todo el mundo piensa que son reales. Y lo que la película quiere transmitir de que para el personaje es real, pero al final te das cuenta de que no eran reales, sino que eran ficticios, y que esos personajes lo único que tenían la intención de hacer es de que él menguara, que él se redujera más, que él fuera objeto del pánico que esos personajes le estaban infundiendo todo el momento. Y no quiero hablar más porque estoy haciendo spoiler de la película, y yo quiero que, si tenéis la oportunidad de ver la película, que la veáis porque está muy interesante. Pero me dio a pensar, viendo esta película, que el cristiano no está muy lejos de vivir este personaje, porque nosotros vivimos con una esquizofrenia pero espiritual. Nosotros, teniendo las cosas claras en el Señor, nosotros somos también objeto muchas veces de esas voces internas que el enemigo está siempre martilleando en nuestra cabeza, en nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros no hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer en el Señor, como cristianos que nosotros somos, de haber creído en el Señor, de vivir confiando en el Señor. Y qué trabajo nos cuesta muchas veces mantenernos firmes, ¿verdad?, en esta decisión que nosotros no solamente tomamos una vez en nuestra vida, sino que nosotros sabemos que tenemos que seguir tomando siempre, a cada momento, ¿no? Cada día que nos levantamos, nosotros tenemos que profesar que Jesucristo es nuestro Señor y único Salvador, para nosotros seguir adorándole, seguir las pisadas que el Señor está siempre mostrando para que nosotros pisemos. Hermano, dice el autor Paul Tripp que no hay persona que nos hable más a nosotros mismos, no hay persona que nos hable más a nosotros mismos que no seamos nosotros mismos. No hay persona que nos hable más a nuestra conciencia que no seamos nosotros mismos. Y es verdad, si nosotros vamos a evaluar todo el momento, nosotros estamos escuchando, ¿verdad?, voces. Nosotros estamos dando cuenta de todo lo que nosotros observamos, estamos sacando conclusiones, nos estamos hablando a nosotros mismos de todo lo que viene a nuestra cabeza. Y yo me acuerdo de las palabras también, para darle sentido a lo que estoy diciendo bíblicamente, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo. Y no sé por qué no funciona. Vamos a ver. Ahora sí. Lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad?, cuando dice en el versículo 18 y versículo 19, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, yo estoy enfrentando una batalla interna dentro de mí. Yo tengo claro lo que tengo que hacer,
pero estas voces, esto que está aflorando dentro de mí y en mis deseos carnales, toman como la delantera de lo que yo sé que tengo que hacer correcto y acabo haciendo lo que no debo de hacer. De modo que nosotros nos podemos identificar con las palabras del apóstol Pablo, que eso también acontece en nuestras vidas. Nadie de los que estamos aquí estamos libres de decir, no, conmigo no pasa eso. Yo me mantengo de una manera, yo soy de una pasta diferente al apóstol Pablo. No, hermano, si nosotros somos creyentes, si nosotros hemos conocido al Señor, pues nosotros sabemos de que nosotros estamos constantemente librando batallas dentro de nosotros. Esto muestra, hermanos, las batallas muestran en la vida de cada uno que hay un deseo por hacer el bien, ¿verdad? Cuando hay batalla en el cristiano es porque nosotros tenemos claro qué es lo correcto. Nosotros somos provistos por el Espíritu Santo en el discernimiento que nos da el Espíritu Santo en saber qué es correcto de lo que no es correcto. Y nosotros sabemos de que Dios pone en nosotros ese hambre por la palabra para que nosotros vayamos a Él siempre en medio de toda la maraña y situaciones difíciles que nos toca vivir en el día a día para que busquemos del Señor. Y nosotros no hagamos lo contrario. ¿Y lo contrario qué es? Bueno, me acuerdo de en Jeremías capítulo 2, versículo 13, cuando dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, el problema aquí del pueblo de Israel no era que no tuviera las cosas claras, ¿no? Claro, ellos tenían las cosas claras de que tenían deseo, tenían hambre, tenían ganas de alimentarse. El problema es que estaban buscando una fuente errónea en su vida. Aquí está el problema que el creyente tiene. Nosotros tenemos las cosas claras en el Señor, pero llega el momento de la tentación, de la prueba, y se nos presenta tan atractivo que nosotros dejamos ya de tener las cosas tan claras como creíamos y empezamos a buscar lo que se nos ofrece, que es muy atractivo. Y en un momento nosotros perdemos de vista la presencia de Dios y nosotros buscamos otra fuente diferente para saciar la sed que nosotros sentimos. El problema no es la sed, sino el problema es a dónde nosotros estamos yendo a abastecernos nuestra sed. Hermano, dice que el pecado es tratar de saciar nuestra insaciable sed del alma con cualquier cosa que no sea Dios. Lo repito, pecado es tratar de saciar nuestra insaciable sed del alma con cualquier cosa que no sea Dios. Hermano, cada vez que nosotros buscamos otra cosa que no sea Dios para nuestras vidas, nosotros estamos pecando. Cada vez que lo que nosotros hacemos no está impregnado de la santidad, de la presencia de Dios en nuestras vidas, estamos pecando. Cada vez que nosotros hacemos algo y no lo estamos haciendo para la gloria del Señor, como dice su palabra que debemos de hacerlo, nosotros estamos pecando. Nosotros tenemos que tener una mente que en todo lo que nosotros hagamos esté impregnado de la presencia de Dios. O más sutilmente, pecado es buscar satisfacción en la dirección correcta, pero con un corazón tibio y afectos apáticos. Lo vuelvo a repetir porque esto es muy interesante. Pecado es buscar satisfacción en la dirección correcta, pero con corazón tibio y afectos apáticos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo sabiendo hacer lo correcto, yo lo hago, pero mi corazón no está en nada de lo que yo estoy haciendo. Mi corazón está en otra parte. Yo puedo estar aquí en la iglesia, como a veces hemos dicho, pero mi corazón no está en otro lado. Yo no estoy adorando a Dios, yo estoy aquí en cuerpo presente, pero mi cabeza, mi corazón está anhelando y está buscando otra cosa que no es estar aquí buscando la presencia del Señor. Dicho en las palabras de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan está aquí hablando a la iglesia de la Odisea, en capítulo 3, versículo 16, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la sentencia. Eso es no estar para lo que debemos de estar como cristianos, que es buscar
adorar a nuestro Dios. Hermano, el fin que persigue esta esquizofrenia espiritual, siguiendo esta línea de lo que estaba compartiendo en la introducción, es que abandones el seguir a Cristo viviendo de la apariencia que todo está bien, que yo estoy comportándome como un cristiano, como una cristiana, porque hago lo que se espera de un cristiano y de lo que yo puedo también, apoyándome bíblicamente de lo que me dice la palabra del Señor. Esto es lo que hace un cristiano, yo lo hago. Y esta esquizofrenia espiritual lo que te dice, mira, tú lo estás haciendo correctamente, aunque el corazón no está en nada de lo que estás haciendo, pero bueno, te da por hecho y te hace ver que estás bien con lo que estás haciendo. Hermanos, hay situaciones en nuestras vidas que nosotros hacemos las cosas, pero a veces pasa también de que si podemos evitar de hacerlo como Dios nos manda, lo evitamos de hacer. Buscamos excusas, buscamos cosas que nosotros empezamos a decir y argumentar que por estas cuestiones yo no quiero hacerlo y acabo no haciendo lo que Dios está demandando de mí. Hermano, quería compartir de este versículo tan conocido para todos nosotros, en Josué capítulo 1, versículo 8, cuando dice el Señor a Josué, y nosotros hemos escuchado seguro este versículo muchas veces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando aquí es de que Josué había sido designado para llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Y él, pues, se le apodera el miedo, esa esquizofrenia, de decir, no, yo no quiero asumir ese riesgo. Yo no quiero entrar con este pueblo que tanto problema ha dado a Moisés, yo he sido testigo de ello, y yo no quiero asumir esta situación para mi vida. Y lo que nosotros vemos en el capítulo 1 muchas veces es Dios animándolo, diciéndole que lo va a esforzar, que sea valiente, mira que te mando, ¿verdad? Y aquí nosotros nos podemos ver reflejado también que a veces nosotros se nos apodera de nuestras vidas el miedo para no hacer las cosas de la manera que el Señor nos está diciendo. Y hermano, aquí hay una palabra que yo he usado, y yo he usado para que nosotros estemos dándole también sentido, para que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor y no decaer la guardia, y no venirnos abajo, sino estar firmes siempre buscando el que yo obedezca, yo cumpla de manera correcta y agradable la voluntad de Dios en mi vida. Esos puntos son los siguientes. Nunca, utilizando esa palabra nunca, como comienza el versículo 8, ¿verdad? Cuando dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir con este nunca? Bueno, este nunca es para que nunca debe de darse por vencido. Lo que Dios le está diciendo a Josué, nos está diciendo a nosotros que estamos en el camino, es que nosotros no somos de estar dando las cosas por vencido, sino nosotros tenemos que estar manteniéndonos firmes para seguir adelante siempre, siempre. Hermano, también nunca debe vivir para aparentar lo que no es. El cristiano no es para aparentar ser cristiano. No, el Señor no te ha llamado para eso. El Señor te ha llamado para mucho más. Para mucho más. Es inimaginable las cosas que nosotros hemos presenciado y las que vamos a presenciar si seguimos en el camino buscando al Señor siempre en nuestras vidas. Como decía un pastor, y siempre se me queda esa frase, Dios es Dios que siempre nos va a sorprender. Dios es Dios que siempre te va a sorprender. Dios es Dios que siempre se presenta con un regalo, con algo que te sorprende y dice, ¡wow! Increíble. No, y yo no estoy predicando aquí nada de la teología de la prosperidad.
Yo no estoy diciendo, no, que todo te va a salir bien. No, tampoco te estoy diciendo eso. El sorprenderte es que Dios siempre nos va a enseñar cuán grande es su nombre en nuestras vidas. Tercer punto, nunca dejes de ser obediente. Es lo que Dios también le está diciendo aquí a Josué. Si deseas ver la bendición y las cosas buenas y agradables que van a acontecer en tu vida, tienes que ser obediente. Y cuarto y último, nunca dejes de anhelar las promesas de Dios. Esto nos mantiene vivos al pueblo del Señor. El saber que Dios es Dios de promesa. Y cuando digo que Dios es Dios de promesa, es que Dios la cumple. Dios cumple con lo que promete. Dios cumple con lo que promete. Dios no es de decir una cosa y después no cumplirla, no. Si no dejaría de ser Dios. Dios es Dios porque entre muchas cosas es Dios que cumple con sus promesas. Hermano, nunca debe darse por vencido. Nunca debe darse por vencido. Hermano, y para ello Dios le hace ver lo que le ayudará para no dejar el camino que debe de seguir Josué a la cabeza del pueblo de Israel. ¿Y qué es? Este no puede apartarse de la palabra de Dios. Es lo que le está diciendo en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermano, es por eso que nosotros caminamos con la Biblia. Es por eso que nosotros vemos tan importante tener la Biblia, la palabra del Señor, no solamente aquí, sino en mi mente y en mi corazón, para estar siempre batallando los ataques del enemigo. Yo tengo que guardar, y cuando yo digo guardar la palabra del Señor, haciendo honor a lo que dice la palabra del Señor, lo que es guardar es memorizarla, es tenerla en nuestra mente, es predicarnos a nosotros mismos la palabra que nosotros hemos memorizado, porque de lo contrario, otras voces nosotros vamos a escuchar, otras cosas que van a estar hablando y predicando a nuestra mente, le vamos a dar cabida. Así que nosotros tenemos que guardar la palabra del Señor y memorizarla. Hermano, si tú no memorizas la palabra del Señor y tú das oído a otras voces, hermano, nosotros posiblemente vamos a dejar de continuar en el camino. Vamos a abandonar el camino, como nosotros hemos visto a muchos que han abandonado el camino. Hermano, ¿y qué dice la palabra del Señor en Hebreo? Capítulo 10, versículo 39. A mí me encanta este versículo que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermano, el Señor no te ha llamado para que tú te quedes parado en el camino y para que tú empieces a caminar para atrás. No, el Señor te ha llamado, como llamó al pueblo de Israel, para entrar en Canaán. Y nuestra Canaán es nuestra Canaán celestial. Nuestra tierra prometida es que un día estaremos con el Señor eternamente. De modo, hermano, que nosotros estamos caminando para seguir hacia adelante y no abandonar el camino que está delante de nuestros ojos. Hermano, hay gente que utiliza el telescopio o bien para enfocarse en que nuestra fe sea más grande, enfocando ese telescopio en el Señor, o hay otros que cogen el telescopio y lo ponen delante del problema y hacen que el problema sea tan grande que nosotros solamente vivamos para el problema y perdamos de vista que nosotros hemos sido llamados, hemos sido rescatados por el Señor para poner nuestra vida en el Señor, que es grande sobre todas las cosas que Él ha creado. Así que, hermano, si ese es tu caso, tú tienes que coger el telescopio y ponerlo en el lugar correcto, que es poniendo tu fe en el Señor, para que el Señor dé sentido a toda tu manera de vivir, a los problemas, a tus preguntas, a las respuestas que le tienes que dar a tus preguntas. Hermano, me acuerdo en número 13, cuando Moisés, ¿verdad?, envía a lo que son los 12 espías. Y el informe de la mayoría de los espías era negativo. Bueno, ellos decían, no, era una tierra buena, que
corre y destila leche y miel. Era una tierra próspera para plantar, para producir. Pero, y ese pero, se lo cargó todo. Allí están los hijos de Aná, que son grandes, son gente que nosotros nos sentimos como langostas. Somos nosotros pequeñitos delante de eso. Y nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos ir para allá. Y el informe que dieron los dos, Caleb y Josué, fue totalmente contrario. Mira, si Dios está con nosotros, que debemos de temer a esta gente. Si Dios está con nosotros, que es grande, es poderoso, ¿qué tiene que hacer esta gente? No puede hacer nada. En otras palabras, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, ¿y cómo se nos olvida, verdad, estas palabras tan importantes, sabiendo que nuestra responsabilidad es que cuando yo siento hambre y yo tengo sed, yo tengo que buscar del Señor y no buscar en otro lugar que no sea Dios? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, el Señor nos da hambre, y hambre para que nosotros vayamos al lugar correcto, que es Él, y solamente Él. Y lo que le está diciendo Dios a Josué, mira, tú tienes que buscar de este alimento espiritual para mantenerte firme para la misión que tienes que cumplir, que es llevar a mi pueblo hasta la tierra prometida. Hermano, tenemos muy clara la teoría, pero ¿qué nos cuesta ponernos en práctica para cumplir esa teoría en nuestras vidas? Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, pero ¿qué nos cuesta ponernos delante de la palabra del Señor y alimentarnos por la palabra del Señor? Hermano, como este autor dijo, la gente que quiere leche no debería sentarse en un banco en el medio del campo y esperar que una vaca venga hacia ellos. No, nosotros tenemos que ir a la fuente y alimentarnos de ella. Nosotros tenemos que ir a la Biblia, nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que leer también libros que nos ayudan a buscar de la fuente, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir escuchando predicaciones de la palabra del Señor. Y con esto no estoy diciendo que escuchemos cualquier predicación, y digo, hay que tener cuidado con lo que se escucha también, porque algunos diciendo que son pastores y que hablan de parte de Dios, hablan cosas que son erróneas, que no son conformes a la palabra de Dios. Entonces, cuidado, porque si nosotros cogemos cualquier corriente de esta, nos puede llevar a tirar fuera de la iglesia, de la sana doctrina, a darnos por vencidos en este punto en el que nosotros tenemos que tener claro que la palabra del Señor tiene que ser nuestro fundamento que dé sentido a todas nuestras maneras de vivir. Segundo punto, nunca debes vivir para aparentar lo que no es. Hermano, cuando nosotros asumimos mayor responsabilidad, nos lleva a considerar qué más tengo que depender de Dios, que tengo que depender más de Dios. Si estoy asumiendo más responsabilidad, si quiero más del Señor, esto te va a llevar a un nivel también de responsabilidad, que tú tienes que hacer las cosas de acuerdo a lo que tú quieres. Si tú quieres más del Señor, pues bueno, tendrás que hacer ciertas cosas que no hacías antes para llenarte del Señor. Tendrás que leer más la palabra del Señor, tendrás que orar más, tendrás que escuchar más, tendrás que venir a la iglesia, ¿verdad? Pero lo que nosotros no podemos hacer, como estaba diciendo antes, yo quiero más del Señor, pero yo no hago nada. Yo me siento en el medio del campo y espero que la vaca venga hasta mí y me llene y me sacie de todo lo que necesito. No, hermano, lo que Dios hace, lo hace también esperando que tú respondas a lo que Dios te está mostrando, a lo que Dios está hablando a tu corazón. Lo que no puedes hacer es quedarte de una manera pasiva y decir, bueno, Señor, bendíceme, ayúdame porque te necesito. Sí, pero tendrás que hacer algo tú también, aparte de orar, tú tendrás que aprovechar de todos los recursos que Dios te da y que pone a tu alcance para que tú te llenes y para que tú, en definitiva, seas bendecido por Él. Hermanos, si no es así, nosotros vamos a vivir de una
una apariencia, un estar viviendo para mostrar un bienestar, que yo todo lo puedo, o mostrar miedo para no asumir la misión encomendada por Dios. Tanto uno como otro busca siempre complacer a alguien menos que a Dios. Ese es el problema de cuando yo estoy viviendo para manifestar que todo lo puedo, o estar mostrando miedo para no asumir nada. Dice, la persona que se amolda para agradar a todo el mundo, muy pronto encontrará que se desgasta a sí misma. Si usted no tiene un plan para su vida, muy pronto va a llegar a ser parte del plan de alguien más. Y esa última parte no es el plan de Dios, no, el plan de otra persona que quiera hacer de ti lo que quiera esa persona. Nosotros debemos de vivir para el plan de Dios, para lo que Dios tiene para nosotros. Y si no es así, tú vas a dar lugar a otra persona que lo haga en ti, que te influya a tal punto de que tú te vuelvas como el juguete de esa persona que él controla, dándole al mando a distancia y tú respondiendo a todo lo que está haciendo por medio de ese mando, como el mando de la televisión. No, hermanos, nosotros vivimos para la gloria del Señor. Nosotros vivimos para agradar a Dios y no al mundo. Nosotros tenemos una batalla contra el mundo, contra el sentir del mundo, porque nuestra alegría no está en el mundo, nuestra alegría está en el Señor. Hermano, hay solamente una vida para usted, y esta es la vida que nosotros vivimos en la presencia del Señor. Hermano, tercer punto es, nunca dejes de ser obediente. Nunca dejes de ser obediente. Me encanta la cita esta de Juan Calvino. Y él dice, los hombres nunca se someterán a Dios en obediencia voluntaria hasta que sientan que todo se lo deben a Dios. Hasta que aprecien su cuidado paternal y el hecho de que Él es el autor de todas sus bendiciones, de tal manera que nada debe de ser buscado aparte de Él. Ciertamente, a menos que coloquen su completa felicidad en Él, nunca se rendirán completamente a Él en verdad y sinceridad. Bueno, obedecer es muy fácil, pero obedecer con sentido, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es lo que está diciendo aquí Juan Calvino. Es otra cosa. Y es la manera correcta. Cuando nosotros obedecemos, sabiendo que yo lo estoy haciendo porque siento lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios ha bendecido mi casa, cómo yo puedo estar tan lleno de la presencia del Señor, en el sentido de decir, cómo Dios se está fijando en mí con todas las cosas que muchas veces tengo como campo abierto que tengo que arreglar y situaciones complicadas porque yo sigo cayendo y sigo haciendo lo incorrecto y Dios me sigue amando, me sigue bendiciendo tanto en mi vida y que no me responde de la manera que yo le hago a Él. ¡Wow! Esto es sorprendente. Esto me lleva a mí a obedecerlo a Él. Porque yo no merezco eso, yo merezco todo lo contrario. Yo merezco que Dios me pague conforme a lo que yo estoy haciendo de mal. Y yo observo mi casa, observo mi familia, observo la salud de cada uno de los que tengo, y aun cuando lo pasamos mal, el Señor nos da la fuerza, nos da esa energía que viene de parte de Dios para levantarnos, para seguir adelante. Entonces yo obedezco a Él con sentido y causa por qué lo estoy haciendo. Pero hermanos, si queremos tener más razones por qué nosotros estamos obedeciendo a Dios, yo he puesto aquí algunas, pero seguro que hay más. Primeramente porque Dios desea que sea así. Yo lo obedezco a Él porque yo respondo a lo que Dios me está diciendo que yo debo de hacer. Josué está recibiendo lo que debe de hacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le está diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer. Tú tienes que obedecerme, tú tienes que hacer esto. Bueno, hay un versículo de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 46, que dice,
Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, ¿por qué nosotros obedecemos? Porque la palabra del Señor nos manda así. Porque este es el deseo de Dios para nuestras vidas. Otra razón es porque Dios desea que para un deseo, no está mal redactado, pero lo tengo aquí, porque Dios desea que sea más que un deseo. Está mal montado. Porque Dios desea que sea más que un deseo. Hermano, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que a veces obedecer no es comparable a los sacrificios. Nosotros podemos hacer sacrificio, pero lo que Dios desea más es que la obediencia esté impregnada del verdadero deseo que glorifica a Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros vemos a Samuel que va a hablar con Saúl y le dice a Saúl, mira, tú tienes que esperarme para hacer sacrificio a Dios? Y Saúl, viendo que no llegaba, Samuel, el profeta Samuel, él cogió y decidió por su cuenta hacer el sacrificio. Y no solamente hacer el sacrificio, sino que coge de lo que habían capturado de una batalla, que tenía que haber matado todo, él coge todo eso y también se lo queda y forma parte de ese ritual de haber hecho el sacrificio y de haberse quedado con lo que no era para haberse quedado. Entonces cuando llega el profeta Samuel, escucha el balido de los animales y dice, ¿eso qué es? Dice, no, el pueblo, en fin, que a última hora pues no lo quedamos. Y el profeta Samuel habla estas palabras: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces nosotros pensamos, bueno, yo lo hago y lo hago de cualquier manera, pero es que eso no es que eso no vale, es que Dios no lo recibe de esa manera. Con ese corazón y con esa actitud, Dios no lo recibe. Dios tiene su forma, su orden, y ante todo, que lo que tú estés haciendo, Dios sabe con qué intención tú lo estás haciendo. Así que, hermanos, no vivamos de una manera en la que nosotros pensemos que a Dios le da igual. No, Dios no le da igual. Créeme, por lo que nosotros conocemos de la palabra del Señor, que a Dios no le da igual. Que Dios lo puede recibir lo que hace como una ofensa, como un disgusto, como una decepción, como algo que realmente entristece el corazón de Dios, por hacerlo de cualquier manera. Hermano, y por último, en esta razón que estoy poniendo, porque esto define tu identidad como cristiano. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es la voluntad de uno o de otro, no, es la voluntad del Padre, la cual nosotros debemos de obedecer. Nosotros tenemos que hacer las cosas sabiendo que Dios recibe lo que tú estás haciendo. No fulanito ni menganito, porque eso es vivir para las personas. Por eso la apariencia busca agradar a las personas, no a Dios. Nosotros vivimos para Dios. Y si la persona se disgusta con nosotros, pues tenemos que decir, mira, lo que realmente me importa es Dios, lo que Dios recibe. Si la persona se queda mal con lo que estoy haciendo para Dios, oye, mira, lo siento, pero mi intención, mi corazón está para el servicio de Dios. Y por último, hermano, nunca dejes de anhelar las promesas de Dios. Nunca dejes de anhelar las promesas de Dios. Hermano, Josué estaría aterrado de miedo de pensar, de la misma manera que sufrió Moisés, yo voy a sufrir, yo voy a padecer.
Los mismos dolores de cabeza que tenía Moisés con el pueblo, esto va a pasar conmigo, yo estoy acabado aquí. Hermano, pero lo que nosotros podemos observar en la palabra del Señor también, que lo que Dios está diciéndole, mira, tiene que ocupar tanto mi nombre, tu corazón y tu manera de ser, que tú te deshagas de esas voces que vienen a tu vida, de esos miedos que golpean tu corazón. El centrarte tanto en mi palabra y que mi palabra esté reinando en tu corazón y en tu mente, esto te tiene que hacer tan fuerte que no des prioridad a esos pensamientos, a esas voces de miedo que vienen golpeando tu corazón. Hermano, dice en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Hermanos, si nosotros seguimos al Señor, nosotros vamos a estar activos, nosotros vamos a estar creciendo en fe, nosotros vamos a tener paciencia, que es lo que muchas veces falta en el pueblo del Señor, y por eso decaen mucho y no siguen adelante, porque no ven lo que les gustaría ver. Pero detrás de todo eso, la causa es la falta de fe, el no haber alimentado esa fe. La paciencia es el resultado o la consecuencia de la falta de fe. No tener paciencia es falta de fe. Así que, hermanos, si nosotros estamos alimentando la fe, el resultado será que nosotros tendremos paciencia y saber estar en medio de las situaciones complicadas que tenemos que afrontar. Hermano, entonces lo que tenemos que hacer es, como dice aquí Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, si nosotros estamos en el Señor, nosotros vamos a tener mirada para seguir hacia adelante y no mirar para atrás. Amén. Es tener la fuerza de nuestras manos ahí en el arado, seguir para adelante, porque lo que está por delante es mucho mejor que lo que hemos vivido atrás. Muchos dicen, no, lo mejor fue lo que yo pasé en el pasado, pero de los deseos que se quedan instalados allí atrás, no se viven. Eso te enseña de que Dios, habiendo bendecido tu vida ahí atrás, lo va a hacer también delante. Lo único que hace falta es que tú te lo creas y tú sigas para adelante. Porque si tú te instalas en el pasado, el pasado por pasado ya está muerto, porque nosotros no lo podemos rescatar. Así que nosotros tenemos que vivir el presente y también el futuro con ese anhelo, con ese deseo en el Señor, para ver las promesas del Señor cumpliéndose en nuestras vidas. Amén. Así que, hermano, quedémonos con estos puntos. Creía que lo había puesto, pero bueno, lo digo. Nunca debe darse por vencido. Nunca te des por vencido. Nunca debes de vivir de apariencia, sino más bien vivir para el Señor. Nunca dejes de ser obediente y nunca dejes de anhelar las promesas de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pasar a celebrar la cena del Señor. Señor, te damos las gracias una vez más por recordarnos, Señor, estos principios que nos animan, que nos fortalece, que nos ayuda a vernos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor. Señor, te rogamos que en medio de esos momentos tan complicados, tan difíciles que cada uno de nosotros vivimos por causa de que somos tentados a abandonar el camino, somos tentados a vivir de apariencia, somos tentados a no ser obedientes a tu palabra, haciendo cualquier otra cosa que no sea obedecerte a ti. Y también, Señor, como resultado de ello es que no sabemos esperar en las promesas tuyas, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a estar siempre peleando en contra de esas voces que vienen a nuestros corazones y que aumentamos los problemas, impidiéndonos seguir adelante poniendo nuestra mirada en ti, Señor, poniendo nuestra confianza y nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en medio de cualquier situación que tengamos que pasar
sabiendo que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.